This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday. Halliday, bring it on. Un viento frío barre los desolados páramos de Ur, llevándose consigo el último eco de un nombre casi olvidado, Nahor. ¿Quién fue este hombre que vivió a la sombra de su célebre hermano, Abraham? ¿Por qué su historia ha permanecido oculta a lo largo de los siglos? El misterio de Nahor permea las páginas de la Biblia, sin embargo, su vida y sus legados continúan siendo un enigma, eclipsados por la magnitud de la fama de su hermano. Te puede parecer un simple extra, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay mucho más en Nahor de lo que podrías imaginar? Prepárate para un viaje apasionante mientras desenredamos la verdad oculta de Nahor y descubrimos cómo su vida creó las bases para uno de los relatos más famosos de todos los tiempos. Nahor, uno puede decir, es el hermano olvidado del patriarca Abraham, relegado a un papel secundario en la narrativa bíblica. La Biblia solo proporciona conocimientos escasos y fragmentados sobre Nahor, cuyo nombre aparece en menos de una docena de versículos. Su vida se describe como la de un hombre común, que parece vivir en la sombra de la grandeza de su hermano Abraham. Pero, ¿por qué tan pocos detalles sobre su vida? ¿Fue por su naturaleza discreta o pudo haber habido otra razón detrás de esta falta de detalle? A pesar de estas preguntas, lo que es innegable es la inextricable conexión entre Nahor y Abraham, vinculados no solo por la sangre sino también por una herencia compartida. Aunque la Biblia los presenta de maneras contrastantes, ambos representan elementos fundamentales en el tejido de una historia más grande. Del orden familiar de Terach, Nahor fue el hermano menor de Abraham. Nacido en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, a orillas del río Eufrates, Nahor creció dentro de una familia complicada. Sus primeros años estuvieron marcados por la muerte temprana de su hermano Harán, un hecho que inevitablemente forjó la dinámica de su relación con Abraham. A Nahor se le menciona a menudo con su esposa Milca, una mujer de su misma tribu y quien era, particularmente, sobrina de su hermano Abraham. Juntos, Nahor y Milca tuvieron 8 hijos, una prole considerable incluso en aquellos tiempos. Una pregunta emerge: ¿por qué Nahor, quien continuó la línea de su padre, no es tan famoso como su hermano, Abraham? Comenzar a desentrañar la vida de Nahor nos lleva de vuelta a su hogar en Ur. Según las escrituras bíblicas, Nahor pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de su nacimiento. Vivía una vida apacible, posiblemente como criador de ganado y vivía, segaramente, de la manera en que otros hombres de su tiempo vivían. Es posible que se enfrentara a las mismas luchas que los otros individuos de su época, desafíos de supervivencia, desafíos familiares y luchas por la fe. Su relación con Abraham, a la luz de la fama y el destino de su hermano, debió ser una mezcla compleja de respeto, amor y quizás una pizca de envidia. ¿Cómo lidió Nahor con la preferencia de Dios por su hermano mayor? ¿Cómo podría haber afectado la prominencia de Abraham en su vida? Nahor es conocido por su vida tranquila y discreta,
lejos del drama que persiguió a Abraham. Sin embargo, como toda vida humana, la suya estuvo llena de eventos y decisiones pequeñas pero significativas. Puede que no haya enfrentado las mismas pruebas que su hermano, pero sin duda tuvo sus propios desafíos y victorias. Algunos de sus logros más notables radican en sus hijos, en su capacidad para mantener unida a su familia y dejar un legado que continuó incluso después de su muerte. En el próximo episodio, exploraremos más profundamente esta fascinante vida, la relación con su esposa Milca y cómo se compara su vida con la vida de su célebre hermano. Acompáñenos en este viaje mientras desentrañamos la historia que se esconde detrás del hombre que fue Nahor, el hermano olvidado de Abraham. Verdaderamente, la historia de Nahor nos presenta un personaje encantador que surge desde las sombras de la historia para revelarnos piezas de un mosaico olvidado. Pero, ¿qué tanto conocemos realmente sobre Nahor? ¿Fue simplemente el hermano menor de nuestro amado Abraham, o había más en su vida bajo la superficie de los textos sagrados que aún no hemos descubierto? Se dice que Nahor nació en la ciudad de Ur, una antigua metrópoli de la región mesopotámica. Sitio de civilizaciones majestuosas y hogar de misterios insondables, Ur y su gente fueron testigos de los primeros días del hombre. En este crisol de creencias y culturas, llegó Nahor por primera vez al mundo, segundo en la línea de 3 hijos cuyo destino cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La Biblia nos presenta a Nahor como el hijo de Teraj, el patriarca de una familia que, a pesar de no compartir la fama de sus descendientes, jugó un papel fundamental en la construcción de un linaje divino que se extendería por generaciones. Sorprendentemente, no hay mucha información disponible sobre la madre de Nahor. Como figura materna, su influjo debe haber marcado profundamente el carácter y comportamiento de Nahor, pero lamentablemente, su identidad y contribución a la historia sagrada se encuentran veladas por el distintivo misterio que envuelve la vida de Nahor. Además de ser hermano de Abraham, Nahor es reconocido por su matrimonio con su sobrina Milca, hija de su hermano Harán. Este fue un detalle peculiar de la época y costumbres culturales, un hecho que parece extraño para nuestro tiempo pero era común en aquel entonces. Juntos, llevaron a cabo una prole de 12 hijos, 8 de Milca, los cuales serían notables, y 4 de su concubina Reumá. Esta es la vida de Nahor como la conocemos hasta ahora. Un hombre del antiguo Nerist, hermano de uno de los patriarcas más celebrados de la Biblia, esposo y padre de una generación que daría forma a la historia de las naciones. Pero ¿por qué la figura de Nahor no alcanzó la grandiosidad de su hermano Abraham? ¿Se debe simplemente a la preeminencia de Abraham en la historia sagrada o existen detalles ocultos que aún estamos por descubrir de Nahor? La Biblia, en su lenguaje simbólico y místico, a veces deja más preguntas que respuestas, y en el caso de Nahor, nos vemos ante un enigma de proporciones bíblicas. A veces, lo que se omite puede ser tan significativo como lo que se incluye. Quizás una profundización en la vida de Nahor, un estudio de las pistas y misterios escondidos dentro de los capítulos sagrados, el análisis de su vida a la sombra de la grandiosidad de Abraham, pueda revelar la verdad oculta de este personaje tan poco reconocido. Probablemente sea hora de aventurarnos más allá de las suposiciones superficiales sobre Nahor, ya que más allá del segundo plano en el relato bíblico, nuestras interpretaciones no le hacen justicia a su posible valor y su contribución real en la vida de Abraham y su legado a la humanidad. Es un llamado a escarbar en lo profundo, a desempolvar viejos manuscritos y a descifrar los misterios que podrían haber estado frente a nuestros ojos todo el tiempo.
Entonces, ¿estás listo para desentrañar la vida de Nahor y descubrir su legado? ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de Nahor y finalmente dejar que salga de la sombra de su hermano Abraham? Porque eso es lo que te espera en esta increíble travesía. Acompáñanos en este fascinante viaje en profundidad en la vida oculta de Nahor. Después de seguir el rastro de Nahor en Ur, es evidente que su vida no fue sencilla. Los detalles escasos de la Biblia se combinan con la historia local para dar una impresión de una vida llena de conflictos, tensiones y batallas. Nahor podría haber enfrentado muchas presiones como residente de Ur. Estaba en una metrópolis opulenta y próspera, una ciudad que a la vez estaba llena de tradiciones profundamente arraigadas y de un estricto sistema de clases. Como parte de la nobleza, es posible que haya enfrentado presión para mantener su estatus, así como para adherirse a las demandas ceremoniales y políticas de su sociedad. Nahor también podría haber tenido que lidiar con el peso de ser el hermano de un hombre que fue llamado por Dios para abandonar todo lo que conocía y comenzar una nueva nación. Consideremos que podría haber significado eso para Nahor. Abraham se convirtió en un personaje de gran importancia en la Biblia y en la historia de la humanidad. Como hermano de Abraham, Nahor pudo haber soportado la sombra de su fama. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Esto no solo podría haber resultado en un sentimiento de insignificancia en comparación con Abraham, sino que también podría haber llevado a un conflicto emocional interno. Podemos solo especular cómo este conflicto podría haber impactado a Nahor. ¿Sintió Nahor algún tipo de resentimiento hacia Abraham? ¿Quizás una leve envidia de su llamado divino? ¿O acaso se sintió dañado por el hecho de que Abraham dejó todo atrás, lo que podría haber incluido su relación con su propio hermano? La Biblia no proporciona detalles específicos sobre esto, y no podemos afirmar nada con certeza. Sin embargo, la relación entre los dos hermanos habría sido inevitablemente influenciada por las circunstancias únicas en las que se encontraron. Además, no podía haber sido fácil para Nahor vivir bajo la sombra constante de su hermano. Se podría haber sentido eclipsado por Abraham, que llegó a ser una figura tan importante. Y, a pesar de estar en un lugar geográfico y culturalmente distinto, estos sentimientos de inferioridad o insuficiencia podrían haberse extendido a todas las áreas de su vida, incluyendo su vida familiar y su relación con su esposa e hijos. Estas situaciones y experiencias, combinadas con la presión de seguir las pautas estrictas de la sociedad en la que vivía, podrían haber llevado a Nahor a su propia lucha interna. Es posible que haya tenido que lidiar con la fama de su hermano, sus propias expectativas y las de la sociedad en general, posiblemente sin una clara indicación de cuál debería ser realmente su camino. Reflexionemos un momento sobre lo que esto significa para nosotros en el contexto actual. A menudo, nos comparamos con otros, especialmente con nuestros hermanos y hermanas, y podemos sentir que vivimos a su sombra. ¿Pero no es esto una percepción subjetiva más que un hecho objetivo?
¿no es posible que otros vean nuestro valor y nuestra importancia de una manera que no podemos ver nosotros mismos? Justo como Nahor, todos tenemos nuestra propia batalla y nuestra propia historia, independientemente de la sombra que otros echen sobre nosotros. Y, al igual que la historia de Nahor, la verdad oculta, si se busca con empeño, puede revelar un carácter y una vida posiblemente más profunda y rica que la percepción superficial. Hasta ahora, hemos trazado los modestos comienzos de Nahor en Ur, entrelazando sus viajes y experiencias con las de su hermano, Abraham. Por difícil que pueda ser, imagínense lo que hubiera sido vivir siempre a la sombra de alguien a quien tanto se respeta y se celebra. Ahora, nos adentraremos aún más en la vida de Nahor y aprenderemos cómo este hombre vivió su vida apartado de la fama de su hermano. La Escritura no nos brinda muchos detalles sobre cómo era la vida de Nahor en Ur. Aquella era una ciudad de la época sumeria, un resplandeciente oasis de civilización donde los ríos Éufrates y Tigris se entrelazaban, proporcionando abundante agua para el floreciente comercio agrícola. Nahor tenía su hogar allí, lejos de las tribulaciones y las pruebas divinas que enfrentaba su hermano Abraham. Podemos inferir que tal como estaban las cosas, Nahor pudo haber disfrutado de una vida tranquila y sin complicaciones. Ciertamente, no era el líder de una gran tribu como su hermano, ni tampoco se le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Pero, imaginen por un momento vivir sin esas responsabilidades y expectativas, simplemente siendo un hombre que vive una vida virtuosa, disfrutando de los placeres sencillos. Quizás Nahor se encontrara en medio de luchas internas, debatiendo cómo lidiar con la fama de su hermano. ¿Alguna vez mostró celos de Abraham? O quizás era diferente, contento de ser una figura discreta, libre de las profecías y las presiones divinas que su hermano tenía que soportar. Esas son preguntas que nunca podremos responder con exactitud, pero prometen una reflexión interesante y provocadora sobre la naturaleza humana y el significado del éxito. También podemos extrapolar a partir de los pocos detalles disponibles sobre su vida, que había un evidente afecto entre Nahor y su hermano Abraham. La Biblia menciona que cuando Abraham envió a su criado a buscar una esposa para su hijo Isaac, envió al criado al país de Nahor. Esto sugiere que, a pesar de las diferencias en sus caminos de vida y estatus, todavía había una relativa cercanía y amor fraternal entre los dos. Y luego, por supuesto, está el impacto de la vida de Abraham en la de Nahor. Una gran figura de la historia, cuyo nombre ha sido registrado y recordado por miles de años, siempre un paso adelante de Nahor en cada etapa de sus vidas. Como hermano mayor, Abraham debió haber encarnado un estándar de comparación para Nahor, una métrica constante de éxito y realización. ¿Cómo podría haber lidiado Nahor con tamaño desafío? La vida de Nahor es interesante no por su grandiosidad, sino por su quietud y su sutil influencia en los eventos bíblicos. Con cada paso que damos para descubrir su vida, nos acercamos a entender el papel vital pero históricamente desconsiderado que este hombre jugó dentro de la narrativa bíblica. Entonces, mientras nos adentramos más profundamente en la vida de Nahor, recordemos no solo juzgarlo por su aparente falta de logros visibles, sino también considerar las luchas internas, los desafíos y las realidades humanas que este hombre podría haber enfrentado al vivir a la sombra de una figura tan monumental como la de su hermano, Abraham. Como seguimos profundizando en la vida de Nahor, llegamos a un punto crucial, donde es esencial reconocer las diferentes dificultades y desafíos que pudo haber enfrentado en su vida. Nuevamente, la Biblia no nos proporciona muchos detalles,
pero es a través de estos fragmentos de información que podemos comenzar a entender el mundo complejo en el que vivía Nahor. Probablemente, uno de los retos más apremiantes que enfrentó Nahor fue vivir a la sombra de su hermano Abraham, quien fue elegido por Dios para un gran propósito. Pues bien, ¿cómo se maneja uno con esa realidad? ¿Cómo se vive cuando tu hermano es seleccionado por Dios y tú pareces haber sido pasado por alto? Nahor vivió este contraste día a día. Pero vale la pena señalar que, aunque la Biblia no ofrece muchas historias sobre él, eso no significa que no tuviera una vida plena o que no tuviera sus propios logros. A pesar de su título aparentemente segundo plano, Nahor jugó un papel significativo en su propio derecho. Y eso nos lleva a resaltar uno de los logros más notables de Nahor, su descendencia. Nahor y su esposa Milca tuvieron 8 hijos, entre ellos Betuel, quien se convertirá en el padre de Rebeca, la esposa del hijo de Abraham, Isaac. Este es un hecho crucial a tener en cuenta, ya que a través de la línea de Nahor se continuará la generación del pueblo de Israel. Por lo tanto, aunque Nahor puede parecer un personaje secundario en comparación con su hermano Abraham, su papel es esencial para la perpetuación de la línea sagrada. Pero, ¿cómo afectó esto a Nahor y a su familia? Nos podemos imaginar que, a pesar de la sombra de Abraham, Nahor tuvo que encontrar su propio camino y desarrollar su relación única con Dios. No hay duda de que estos desafíos habrían afectado a Nahor y su familia de varias formas. Probablemente tuvo que lidiar con los sentimientos de celos, resentimiento y, tal vez, hasta inferioridad en comparación con su hermano. Sin embargo, la lección aquí es que, aunque Nahor no gozó de la misma prominencia que Abraham, aún así fue crucial en el plan divino, y tuvo una vida y experiencia propias con las cuales podemos aprender mucho. Y hablando de aprendizaje, profundicemos en la relación entre Nahor y su esposa Milca. Según los registros, Nahor y Milca tuvieron un matrimonio duradero y productivo. Tuvieron 8 hijos juntos, lo que, en aquel tiempo, era considerado una gran bendición. Pero además, esta relación saca a la luz un detalle fascinante, la profunda conexión que compartían Nahor y Abraham incluso en este aspecto, dado que Milca era la hermana de Sara, la esposa de Abraham. La vida de Nahor, aunque menos conocida que la de su hermano Abraham, es fundamental para entender la trayectoria de la Biblia y la historia del pueblo de Israel. A pesar de esta desigualdad en la prominencia, es evidente que Nahor y Abraham compartieron en cierto grado la misma fe en Dios y que Nahor, aunque pareciera estar a la sombra de su hermano, también jugó un papel fundamental en la dirección de la historia bíblica. En nuestras siguientes entregas, seguiremos explorando la vida y el legado de este personaje inspirador. Voy a revelar aún más verdades ocultas sobre Nahor y analizaremos cómo su vida nos puede enseñar importantes lecciones sobre la fe, la perseverancia y la verdadera naturaleza del plan divino. Después de explorar las facetas de la vida de Nahor, la relación con su hermano Abraham y cómo su vida afectó a su descendencia, es hora de profundizar aún más. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. The Lincoln Spring Sales event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front.
Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. Ahora bien, a medida que desentrañamos sus desafíos y revelamos sus logros, nos planteamos una pregunta importante: ¿cómo afectó la propia vida de Nahor a su descendencia? Para responder a esta pregunta, primero debemos recordar que Nahor fue padre de 12 hijos, al igual que su hermano Abraham, aunque no todos ellos tienen un papel destacado en la historia bíblica. Nahor llevó una vida dedicada a su familia y a su comunidad, lo que afectó al legado que dejó a sus descendientes. Su linaje, del que vino la esposa de Isaac, Rebeca, y la madre de Jacob, también se destacó en la historia bíblica, demostrando la importancia de la herencia de Nahor en las generaciones futuras. ¿Qué presiones y desafíos enfrentó Nahor como padre de una generación tan importante? Bueno, imaginen el escenario en aquel entonces. Nahor, viviendo a la sombra de su hermano Abraham y a la vez siendo el progenitor de una importante línea de descendencia, habría enfrentado desafíos únicos. Puedes estar seguro de que tuvo que navegar por las luchas familiares y los desafíos de criar a sus hijos de manera justa y resistente. También se puede suponer que tuvo que lidiar con la presión de mantener la fama y el linaje de su hermano, a pesar de vivir en el anonimato. Sin embargo, a pesar de todo esto, Nahor prosperó. Además, como ya lo hemos destacado, a diferencia de su hermano, Nahor conservó las tradiciones de su familia en lugar de embarcarse en un viaje de fe. Y aunque esta decisión puede haber significado una vida menos glamorosa en comparación con la de su destacado hermano, privilegió su familia y su papel como padre, creando su propio legado de una manera más sutil. La vida de Nahor y su devoción a su familia solo iluminan más la importancia de su papel en la historia bíblica. Por muy eclipsado que estuviera por su famoso hermano, demostró tener un valor propio y un impacto significativo en las futuras generaciones. Cada logro, cada desafío, cada decisión tomada por Nahor tuvo un efecto dominó en su linaje. Desde la elección de su esposa Milca hasta su propósito de criar a sus 12 hijos, la vida de Nahor ha impactado profundamente la cadena de eventos que se desarrollan en la historia bíblica, demostrando que su vida y su legado merecen reconocimiento. Mientras que la vida de Nahor puede no haber estado llena de proezas milagrosas o promesas divinas como la de su hermano, fue igualmente crucial para la historia bíblica. Y aunque la Biblia pueda no brindar detalles abundantes sobre su vida, a través de piezas de investigaciones y especulaciones, podemos comenzar a apreciar el papel vital y complejo que Nahor desempeñó en la historia bíblica. Así que, en nuestra próxima sección, vamos a seguir explorando la vida de Nahor, pero desde una perspectiva diferente. Vamos a dar un paso atrás y ver cómo su vida y sus decisiones tuvieron un impacto en la historia más amplia de la humanidad. ¿Están listos? Porque yo sí. No se pierdan la próxima entrega en nuestra inmersión en la vida del enigmático Nahor. Bienvenidos de vuelta a nuestro fascinante viaje explorando la vida de Nahor, el hermano de Abraham que ha quedado bastante ensombrecido en las páginas de la historia bíblica. Hemos explorado su vida y cómo enfrentó enormes desafíos y luchas en su vida, cómo se mantuvo humilde y sincero en medio de la fama y reconocimiento de su hermano Abraham, y cómo dejó una marca significativa en la línea genealógica, a pesar de no ser tan celebrado como Abraham. Hoy nos sumergimos más en el legado de Nahor y nos enfocamos en el fuerte impacto que dejó en sus descendientes. Al igual que Abraham,
la vida de Nahor también tuvo consecuencias significativas para sus generaciones futuras, y es aquí donde su historia realmente cobra vida y revela su importancia. Ahora, recordarán que hemos mencionado que Nahor tuvo 8 hijos con su esposa Milca, y 4 más con su concubina Reuma. Esto, por supuesto, sugiere que Nahor fue el patriarca de una tribu grande y próspera. Al explorar la descendencia de Nahor, nos encontramos con una serie de figuras históricas importantes que tuvieron un papel fundamental en la historia bíblica. De hecho, es dentro de esta dinastía que encontramos a Rebeca, la esposa de Isaac y madre de Jacob y Esaú. Esto coloca a Nahor en la misma línea de sangre que los líderes de las 12 tribus de Israel y lo señala como una figura vital en el establishment de la ascendencia bíblica. Pero no solo eso, a través de sus descendientes, Nahor también jugó un papel importante en la formación y crecimiento de importantes ciudades y territorios. Su hijo, Uz, es el supuesto fundador de una antigua ciudad en el reino de Aram, que prosperó durante muchos años y simboliza la prosperidad de la tribu de Nahor. Los descendientes de Nahor también se han mencionado en muchos otros incidentes importantes de la historia bíblica y repetidamente estas referencias resaltan su influencia y la relevancia perdurable de su legado. Aquí es donde la historia de Nahor se vuelve realmente intrigante. A pesar de estar a la sombra de su hermano Abraham, Nahor, sin duda, dejó marcas profundas en la historia y tuvo una influencia significativa en el curso de los acontecimientos bíblicos. Retrocedamos y reflexionemos sobre esto un momento. Aunque Nahor no es tan célebre como Abraham, a través de su linaje, ha tenido un impacto definitivo en la historia bíblica, y esa es una verdad oculta que no podemos ignorar. Por lo tanto, al despertar el interés en los espectadores que alguna vez ignoraron la existencia de Nahor, esperamos que esto nos ofrezca una renovada perspectiva de cómo la historia bíblica a veces puede estar teñida con los prejuicios de nuestras propias expectativas y asunciones. Si bien la historia de Abraham a menudo eclipsa la de Nahor, dejar la historia de Nahor sin contarse sería ignorar un pilar importante de nuestra herencia bíblica y eliminar una rica capa de contexto que le da a la historia bíblica su profundidad y dimensión. Por lo tanto, mientras continuamos con este viaje, permitamos que nuestras mentes estén abiertas a la posibilidad de que la historia de Nahor es igualmente vital e intrigante. ¿Quién sabe qué más revelaciones nos esperan mientras continuamos desempaquetando la verdadera historia de Nahor, el hermano olvidado de Abraham? Seguiremos explorando en las próximas entregas. Ahora que hemos explorado las diversas facetas de la vida de Nahor, desde sus diarios vivencias en lo mundano y los momentos de gran impacto en su vida personal, hasta su papel crucial dentro de las Sagradas Escrituras, es importante profundizar en otra faceta de su vida, su relevancia en la línea genealógica bíblica. Mientras exploramos este aspecto de la vida de Nahor, veremos cuán crítico fue su linaje en la formación de algunas de las figuras más prominentes de la Biblia. Por lo tanto, sugerimos a nuestros espectadores que no vean a Nahor como un personaje secundario en comparación a su hermano Abraham, sino como un personaje de gran importancia en su propio derecho. Comencemos por explorar a su esposa y prima hermana, Milca. Al igual que muchas de las mujeres en la antigüedad bíblica, Milca permanece en gran parte en las sombras de la historia, pero su relevancia no debe ser subestimada. Junto a Nahor, Milca trajo al mundo 8 hijos. Ahora, es importante reconocer que estas 8 ramificaciones de la familia de Nahor desempeñarían un papel inmenso en la historia bíblica.
Para comprender esto más claramente, necesitamos examinar más de cerca las dinámicas familiares y genealógicas en juego. De los 8 hijos de Milca y Nahor, Betuel es el que tiene relevancia particular. ¿Por qué?, preguntas. Bueno, Betuel es el padre de Labán y Rebeca. Sí, la misma Rebeca que finalmente se convertiría en la esposa de Isaac y la madre de los famosos gemelos bíblicos, Jacob y Esaú. Esto establece a Nahor y, en consecuencia, a su descendencia en la línea directa de algunos de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Por supuesto, no podemos subestimar el inmenso papel que desempeñó Labán en el futuro de esta línea también, siendo tanto el tío de Jacob y Esaú como su suegro, y desempeñando un papel crítico en sus vidas. Todo esto nos lleva a comprender por qué Nahor y su vida tienen un lugar tan crucial en las Sagradas Escrituras. Sí, es posible que no sea tan celebrado o conocido como su hermano Abraham, pero eso no niega su importancia. Reflexionando sobre estas conexiones familiares y cómo construyen el escenario para los eventos bíblicos venideros, podemos apreciar cómo la vida de Nahor es intrínsecamente valiosa y cómo sus acciones, su vida y su legado desempeñan un papel ceremonioso muy distinto al de Abraham. Mientras que Abraham a menudo se ve como el protagonista en la narrativa, fue la descendencia de Nahor la que formó la conexión indispensable en la genealogía que finalmente llevó a la formación de las 12 tribus de Israel. En resumen, no solo fue Nahor un hermano para Abraham, sino un hombre de gran importancia en el lienzo más grande del Antiguo Testamento. En muchas maneras, él fue la llave que ayudó a establecer la historia y las generaciones futuras. La vida de Nahor quizás no haya sido llena de milagros y epifanías divinas como la de su hermano, pero su contribución al curso de la historia bíblica es tan profunda y significativa como cualquier otra. Y en nuestra próxima parte, profundizaremos aún más en el legado de Nahor y exploraremos la trascendencia de su vida en la actualidad. No se pierdan la siguiente parte de la verdadera historia de Nahor. En esta etapa de nuestra exploración, vamos a escudriñar la influencia y legado de Nahor en la generación de su descendencia, un aspecto que a menudo queda eclipsado por la prominencia de la historia de Abraham y su descendencia. ¿Cómo podría haber afectado Nahor el devenir de su linaje a través de su vida y sus acciones? Vamos a sumergirnos en esto. Nahor tuvo 12 hijos con su esposa Milca y su concubina, y cada uno de ellos probablemente llevaba una parte de Nahor consigo. Aunque la Biblia no proporciona detalles exactos sobre las historias personales de estos hijos, es razonable suponer que Nahor,
como patriarca de su familia, tuvo un impacto significativo en su formación y su futuro. ¿Puede que la estrella de Abraham brillase tanto que ahogase la luz de los hijos de Nahor? Ahí está la cuestión. Quizás estaba destinado a permanecer en la sombra, mientras que su hermano estaba destinado a proyectar la sombra. Los hijos de Nahor, un puñado de hombres nacidos de dos mujeres distintas, llevaron un legado en sus espaldas. Cada uno de ellos tenía su propio camino a seguir, sus propias vidas que vivir, sus propias decisiones que tomar, y aunque Nahor estaba allí para guiarlos en su juventud, ellos estaban solos en su vida adulta. No es descabellado imaginar que Nahor hubiera deseado para sus hijos algo más que la semioscuridad a la que él había estado confinado. No obstante, la historia no termina ahí. Nahor, a pesar de vivir bajo la enorme sombra de Abraham, tuvo descendencia que jugó un papel crucial en la continuación de la línea bíblica. En particular, a través de su hijo Betuel, Nahor se convirtió en el abuelo de Rebeca y Labán. Y Rebeca, como sabemos, se casó con Isaac, el hijo de Abraham, y dio a luz a Jacob, que a su vez tuvo 12 hijos que se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Así que de alguna manera, se podría argumentar que Nahor, pese a todo su silencio, fue parte integral en la formación de la nación de Israel. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Definió Nahor activamente este legado, o simplemente estaba destinado a suceder independientemente de sus acciones? ¿Influyó en su descendencia activamente, o simplemente los eventos siguieron su curso natural? Recordemos que la relación entre Nahor y Abraham fue cercana pero también, de alguna forma, competitiva. Y mientras Abraham llevaba la promesa divina de convertirse en una nación grande, Nahor debía haber experimentado una especie de ambivalencia. Quiero que reflexionemos sobre una cuestión: ¿cómo se consigue la trascendencia cuando uno está eternamente en el papel secundario? A lo mejor la respuesta está en la descendencia de Nahor, que llegó a formar parte vital del linaje bíblico. Debemos recordar que a pesar de la carencia de protagonismo y reconocimiento, Nahor llevó a cabo una labor tan importante como la de Abraham, generó y crió descendencia que marcó el devenir de la historia bíblica. Tal vez seamos nosotros los que necesitamos abrir nuestros ojos y ver que su papel fue más que un simple eco del recuerdo de su hermano Abraham. En la próxima parte continuaremos ahondando en el impacto de Nahor y sus hijos. Te esperamos. ¿Estás listo para continuar con nosotros este viaje fascinante? En esta etapa, nos permitimos cuestionar y reevaluar los roles, valorando a Nahor como figura crucial en la trama bíblica, negándonos a aceptar que solo fue una sombra de su hermano. Abraham recibió la promesa, pero Nahor también jugó su parte. Y eso es lo que continuaremos explorando. Hasta la próxima. Después de haber recorrido juntos el camino de la vida de Nahor, es importante que, antes de continuar, nos detengamos a recoger todos los fragmentos y piezas que hemos explorado sobre este hombre durante las últimas secciones de nuestro guión. A lo largo de esta travesía, hemos visto las múltiples facetas de Nahor, las luces y sombras de su vida, su conexión con Abraham y el impacto de sus decisiones en sus descendientes. Y sí, podría resultar sorprendente que a veces se le mencione de forma secundaria a la sombra de su más famoso hermano, Abraham. Pero un análisis más detallado de las escrituras y el contexto cultural de la época nos ha permitido desentrañar la importancia de Nahor. No solo fue un personaje fundamental en la dinámica familiar y la rica historia del antiguo pueblo de Israel, también su descendencia juega un papel vital en la línea genealógica.
Recordemos que Nahor no estuvo exento de desafíos. Por el contrario, se encontró con uno tras otro, algunos causados por las decisiones de su propio hermano. Sin embargo, perseveró, demostrando una tenacidad inigualable, una característica que no siempre es destacada cuando se habla de su historia. Además, uno de los aspectos más interesantes que hemos analizado en nuestras secciones previas fue su relación con su esposa Milca. Esta pareja no siempre disfrutó de las bendiciones que se esperarían en su posición. Tuvieron sus propias luchas y retos, pero a lo largo de su vida se mantuvieron unidos, criaron a sus hijos en la fe y juntos jugaron un papel crucial en la formación de las generaciones futuras de su línea. Es posible que debamos lidiar con la idea de que Nahor haya vivido en la sombra de Abraham, pero puede que simplemente eso mueva nuestra perspectiva hacia otro ángulo. ¿Por qué? Porque, al final del día, cada uno de ellos jugó un papel muy específico en la historia. La vida de Nahor, con todas sus peculiaridades, no sería la misma sin Abraham y viceversa. Sus vidas estuvieron siempre entrelazadas, conectadas en un nivel que trasciende la mera relación fraterna. Así que, les invito a que, mientras continuamos con nuestro viaje en las siguientes secciones, mantengamos este retrato multifacético de Nahor en nuestras mentes. A medida que profundizamos en su historia, todos estos aspectos sobre él cobrarán aún más sentido. Y en este punto, también me gustaría hacer un pequeño inciso. A pesar de explorar la vida de Nahor en profundidad, hay mucho que aún está envuelto en las brumas del tiempo y el misterio. Al igual que en el caso de muchas figuras de la antigüedad, algunas partes de su vida se pierden en la niebla de la historia, y todo lo que podemos hacer es especular basándonos en lo poco que sabemos. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Pero eso no disminuye su importancia, ni le resta valor a su existencia y relevancia histórica. Por tal motivo, a medida que avancemos en las siguientes secciones de nuestro descubrimiento, mantengan la mente abierta y estén preparados para cuestionarnos, aprender y seguir explorando juntos la increíble y misteriosa vida de Nahor, el hermano de Abraham. Bien, en nuestro último episodio, exploramos lo que podría haber sido el gran desafío del silencio de Nahor. ¿Cómo pudo vivir su vida con tal anonimato, a pesar de ser el hermano de uno de los hombres más famosos de la Biblia? Vimos cómo pudo forjar su propio camino, cómo creó un legado para su progenie y cómo, a pesar de estar a la sombra de su hermano Abraham, logró vivir una vida que valía la pena recordar. Pero ese no es el final del misterio de Nahor, hay más en su historia que eso, y eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Imagínate viviendo en la antigua ciudad de Harán, en medio de la despreocupada risa de tus hijos y las conversaciones diarias con tu amada esposa, Milca. Y sobre todo, la constante comparación con tu hermano, Abraham, que se ha convertido en una figura legendaria no solo para tu familia, sino también para el mundo entero. ¿No te cuestionarías a ti mismo? ¿No te preguntarías cómo es posible que, a pesar de ser de la misma sangre que Abraham, no has logrado acercarte a la grandeza que él encarna? Esta,
queridos amigos, es la vivencia de Nahor. ¿Podría Nahor haber sentido celos de Abraham? No hay mucha información en los textos que indique esto, y esa es precisamente una de las grandes frustraciones al intentar descubrir más sobre Nahor. Sin embargo, podemos especular. Cualquiera que haya tenido un hermano o hermana más destacado podría entender la posibilidad de que Nahor podría haber sentido algo de envidia hacia Abraham. Pero una cosa es segura, Nahor no permitió que esto eclipsara su vida. Encontró su propia luz, su propia forma de hacer una diferencia en el mundo, un testimonio que todavía resuena en las páginas de la historia. Y, a pesar de su aparente anonimato, Nahor no estaba solo. Tenía a su lado una mujer fuerte y comprensiva, Milca. Imaginen lo que ella podría haber pasado al escuchar constantes historias de la grandeza de Abraham y Sara y cómo se comparaban con su aparentemente modesta existencia. Milca y Nahor podrían haber tenido que enfrentar muchas noches de incertidumbre y dudas, pero al final del día, encontraron consuelo y fuerza el uno en el otro. Como pareja, desafiaron las normas y establecieron su propio patrón. Hoy también exploraremos la relación entre Nahor y su prole. Como padre, seguramente habría inculcado sus valores en sus hijos. Tal vez, fue ahí donde dejó su marca más grande, en la sangre y la memoria de sus hijos, que pasarían su legado a generaciones futuras. Aunque no podamos ser definitivos, podríamos imaginar que el legado de Nahor fue uno de persistencia en medio de la adversidad, de dignidad a pesar del anonimato, y de creación de un legado a su propia manera. Nahor no solo puede ser visto como un espectador en la sombra de la grandeza de Abraham, sino también como una figura única que jugó un papel crucial en la dirección de la historia bíblica. Y aquí estamos, desentrañando las capas de este personaje misterioso, entendiendo sus luchas, admirando su resiliencia y celebrando su legado. Y lo más importante, aprendiendo importantes lecciones de vida del viaje de Nahor. La vida de Nahor nos recuerda que no todos estamos destinados a ser reconocidos por nuestras acciones. Ronda tras ronda volvemos a esta sencilla pero poderosa verdad. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha, su propia historia, y esa es nuestra verdad. Y todavía nos queda mucho más que desentrañar sobre la vida de Nahor, su papel en la Biblia y las lecciones que podemos aprender de su viaje. Pero eso lo dejaremos para nuestro próximo episodio. Nos vemos la próxima vez cuando continuemos con nuestra búsqueda de la verdad oculta de Nahor. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es la vida en la sombra de un hermano famoso? Imaginen vivir bajo la figura de su hermano, Abraham, el patriarca, el favorito de Dios. Para Nahor, esa fue su realidad. Sin embargo, en medio de toda esta atenuada gloria, Nahor encontró su propia luz, su propio legado que dejó en el mundo. Existen numerosos testimonios en antiguos textos apócrifos sobre Nahor y su vida. Uno de tales textos, el Apocalipsis de Abraham, enseña que Nahor fue un hombre justo y temeroso de Dios, pero que eligió vivir una vida de quietud y humildad, sin buscar ningún aplauso o reconocimiento. De hecho, algunas fuentes sostienen que Nahor era considerado por muchos en su familia como un hombre de gran sabiduría y discernimiento, aunque estos rasgos son a menudo eclipsados por los logros de su hermano. La vida de Nahor no fue fácil a lo largo de los años. Tuvo que lidiar con la fama de su hermano, y a menudo se encontró eclipsado por los logros de Abraham. Aunque la historia de Nahor ha sido en gran medida pasado por alto por los historiadores, se puede observar algunas similitudes fraternas entre ellos incluso en este aspecto.
Ambos compartieron sus experiencias de estrés y esfuerzos, y ambos tuvieron que encontrar la fuerza y la coraje para superarlos. Al mismo tiempo, Nahor hizo importantes contribuciones a su familia y a su linaje. Nahor y su esposa Milca tuvieron 8 hijos, cuyos descendientes continuarían jugando un papel importante en la historia de Israel, incluso hasta el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y su esposa Sara. El segundo hijo de Nahor, Betuel, se convirtió en el padre de Labán y de Rebeca, que se casó con Isaac. Es a través de este linaje que la línea de Abraham continuó, fortaleciendo la teoría de que Nahor jugó un papel más significativo en esta historia sagrada de lo que generalmente se cree. Analizar las vidas de Nahor y Abraham en paralelo brinda una valiosa perspectiva. A pesar de que Abraham es con frecuencia el centro de atención, Nahor llevó una vida igualmente rica, aunque menos documentada. Aunque Nahor vivió en la sombra de su hermano, se estima que poseía una fortaleza interna y una feroz devoción hacia su familia que equiparaba e incluso superaba la de su hermano más ilustre. La vida de Nahor, aunque algo eclipsada por la de su hermano, estuvo llena de desafíos y logros. No solo fue un pilar de fortaleza para su propia familia, sino que también desempeñó un papel fundamental para su futura descendencia. Por lo tanto, a pesar de la reputación de Abraham, Nahor destacó en su propio camino, desafiando los desafíos con valor y proporcionando una base sólida para las generaciones venideras. ¿No merece eso admiración por sí mismo? Hasta la próxima, cuando desvelemos más sobre este fascinante personaje, Nahor, el hermano menor del patriarca Abraham. En nuestra última entrega, hablamos de cómo comenzó la gran sequía que azotó la tierra en la que Nahor vivía. La vida, como siempre ocurre en épocas de escasez, se volvió mucho más difícil. Ahora, profundizaremos en cómo la adversidad y las duras condiciones cambiaron a Nahor y moldearon su espíritu de formas que ni siquiera él podría haber predicho. La sequía duró 7 largos y duros años, y para un pastor como Nahor, la fuente de alimento de sus rebaños, el pasto verde y fresco, estaba desapareciendo rápidamente. La familia de Nahor y su hermano Abraham tenían que trabajar arduamente todos los días, luchando contra la falta de agua y alimento. Nahor, anteriormente el pastor sombreado por el éxito de Abraham, ahora se convirtió, de cierto modo, en el salvador de la familia. Después de todo, si bien Abraham era dotado para las negociaciones y las relaciones sociales, no poseía la tenacidad que Nahor tenía para enfrentar la adversidad y manejar los rebaños afectados por la sequía. Nahor, al ver su rebaño flaquear, decidió mudar su manada en busca de pastos verdes. Este no fue una tarea sencilla, como entenderán. Los desplazamientos largos y arduos se convierten en desafíos agotadores en tiempos de sequía. Pero Nahor, con la determinación que lo caracteriza, condujo a su familia y a sus pertenencias y emprendió el arduo viaje. Esta gran sequía fue un desafío, pero fue también durante este tiempo que Nahor demostró su coraje y valentía. Encontró maneras de sustentar a su rebaño, haciendo uso de sus habilidades de pastoreo e ingenio a pesar de las condiciones adversas. Resultó ser un líder fuerte y resoluto, llevándolos a todos con seguridad a través de la sequía. Sin embargo, este periodo también fue un momento de introspección para Nahor. Al pasar tanto tiempo luchando por la supervivencia, tuvo la oportunidad de considerar su vida y su lugar en el mundo. Se preguntaba si, en su papel de pastor, estaba satisfaciendo su propósito en la vida o si estaba destinado a algo más. Nahor, pese a que no gozaba de los dones que su hermano Abraham poseía,
tenía la fortaleza y el espíritu para mantenerse firme en medio de la adversidad. Además de la introspección y los desafíos físicos, Nahor también tuvo que enfrentar algunos desafíos emocionales durante estos tiempos de sequía. Recordemos a Betuel, uno de los hijos de Nahor y Milca. Betuel ahora era un hombre al borde de la adultez, anhelando demostrar su propio valor. Había una tensión evidente entre padre e hijo, ya que Nahor, tratando de proteger a Betuel, a menudo lo mantenía al margen de las decisiones más arriesgadas. Debemos recordar que el viaje de Nahor no acaba aquí. Todavía hay muchos capítulos por descubrir. En la próxima entrega, exploraremos cómo Nahor y su familia sobrevivieron a esta sequía y cuáles fueron las consecuencias de este dramático periodo. Como siempre, intentaremos responder a una pregunta enigmática: ¿qué impacto tuvo este cambio en la vida de Nahor en su relación con Abraham, su hermano y, especialmente, en la historia bíblica como un todo? ¿Están listos para descubrir más? Hasta la próxima entrega.